Buenas tardes, hermanos. Ya después de la presentación, pues doy gracias a Dios por la invitación que la Iglesia Betel me da a través de su consistorio, para traer la palabra en este día domingo, un día especial para ustedes por la razón de su aniversario y también por la ordenación de nuevos oficiales en la iglesia. Estamos seguros, hermanos, que ustedes están contentos, gozosos, y también los candidatos electos también están contentos. Yo me acuerdo, hermanos, cuando me llamaron para ser pastor de la iglesia Bethesda de Tumbalá, Chiapas. En mi día de ordenación sentía dos cosas, hermanos. Por un lado, estaba yo gozoso porque Dios me había llamado y porque el Señor, en su misericordia, me toma en cuenta como parte de su ministro de la palabra de Dios. Pero por el otro, tenía un gran temor, porque pensaba que no era cosa fácil, sino lleva mucha responsabilidad en el ser ministro de la palabra de Dios. Creo que a todos nos suceden estas cosas, hermanos, cuando somos llamados en alguna responsabilidad, en algún servicio, sobre todo en la iglesia de Dios. Hermanos, este día he preparado el tema basado en Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a invitar a que busquen la palabra de Dios, hermanos, y vamos a leer alternadamente del 1 al versículo 10. Primera de la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Los invito a que se pongan de pies, hermanos, y vamos a leer alternadamente la palabra de Dios. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada, para que por ella tengáis la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a ella la tierra y la vida, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es santa y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, roca para caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, en este día, Señor, tan especial para tu iglesia, especialmente para la iglesia Betel, porque han visto tus maravillas, tu grandeza, tu poder, tu bondad. Gracias, Señor, te damos, porque nos concedes el privilegio, Señor, de celebrar tu nombre este día. Te pedimos, Padre Santo, que en este momento en que vamos a escuchar tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nuestros corazones estén prestos, preparados para recibir tu palabra con mansedumbre, como nos ha enseñado el apóstol Santiago. Gracias este día, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Después de leer varias veces este pasaje, hermanos, encuentro que hay una exhortación al crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando hablo de crecimiento espiritual, no es que tenga dividido mi pensamiento, sino estoy pensando, hermanos, que la iglesia debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, o debe tomar ese lugar la iglesia tal como el Espíritu de Dios ha diseñado cómo debe ser la iglesia del Señor. Eso es lo que me refiero cuando digo crecimiento espiritual, conformarse al diseño del Espíritu Santo revelada en la palabra de Dios. Desde la iglesia apostólica, hermanos, se escucha el constante llamado al crecimiento. Aquí encontramos, hermanos, un llamado al crecimiento de la iglesia. Hay una exhortación. Esto significa, hermanos, que la iglesia del Señor no termina de desarrollarse. No existe, hermanos, una iglesia institucional perfecta o madura plenamente. Todavía, hermanos, nos queda largo camino hacia la madurez plena, hacia la perfección. Por eso la Escritura, hermanos, constantemente nos está exhortando, nos está llamando para que crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de la palabra, crezcamos también en la obra del Señor. El apóstol Pedro escribe a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, iglesias que se encontraban en el Asia Menor. El apóstol en su carta señala varios principios de crecimiento que la iglesia debe tomar en cuenta para el desarrollo de su vida cristiana. Mencionaremos algunos que dice aquí la palabra de Dios. En primer lugar,
encontramos que el apóstol señala que el pecado detiene e impide el crecimiento de la iglesia. Por tal motivo, exhorta el apóstol a que desechen todo tipo de pecados. Se menciona aquí algunas. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, o toda maldad, o todo pecado, todo engaño, dice, hipocresía, envidias, todas las detracciones o difamaciones. La iglesia, hermanos, debe purificarse. La iglesia debe desechar estos pecados, porque impiden, hermanos, y detienen el crecimiento de la iglesia. Donde hay pecado, la iglesia no crece. La iglesia no avanza. Son problemas, hermanos, que se causan por causa del pecado. Por eso el apóstol exhorta a la iglesia y dice: desechen el pecado. Quiten de vosotros, dice, toda malicia, el engaño, la hipocresía, envidias y todas las detracciones. Son algunos pecados que se mencionan aquí, pero hay otros. Y el apóstol Pablo también recomienda igual con la iglesia de Galacia. Allá en Gálatas 5, 13 al 15, hermanos, leemos lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es la palabra, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Tiene la misma recomendación para la iglesia. No se pusieron de acuerdo los dos, Pedro y Pablo. Pero la razón es que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que va guiando a su iglesia. Por eso escuchamos aquí las mismas recomendaciones para las iglesias de ese tiempo. En segundo lugar, hermanos, encontramos que el apóstol Pedro exhorta a la iglesia a buscar constantemente la leche espiritual. Esta es la palabra de Dios, no adulterada. Dice la palabra del Señor, hermanos, donde tenemos la lectura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La iglesia, entonces, hermanos, tiene la responsabilidad de buscar constantemente la palabra de Dios y nutrirse de ella. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios que debemos buscar la palabra
como aquel niño recién nacido que anhela y busca y llora por su leche. Y así debe ser el creyente, así debe ser la iglesia, buscando constantemente la leche espiritual que es la palabra de Dios. Tenemos varios pasajes, hermanos, que nos sugieren esta recomendación del apóstol. Por ejemplo, el apóstol Santiago también nos exhorta, dice la palabra de Dios en Santiago 1, 21, 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios, según el apóstol? Con sencillez, con mansedumbre, con humildad. Este es el carácter cristiano, hermanos. Sencillos. Pero dice también: pero sed hacedores de la palabra. Es fácil oír, hermanos. Es fácil memorizar las escrituras. Es fácil, hermanos, llenar nuestra cabeza de conceptos teológicos, bíblicos, filosóficos, hermanos. Se puede. Si a un niño le obligas, aprende. Pero hay una parte difícil, hermanos. Es practicar la palabra de Dios. Esa es la parte difícil para la vida cristiana, hermanos. Es allí donde muchos de nosotros hemos fallado. O si no decir todos, hemos fallado. No es, hermanos, fácil practicar la palabra del Señor. Por eso existe esta constante exhortación, hermanos, a la iglesia del Señor, a que reciban la palabra de Dios con humildad, con sencillez y con mansedumbre. Decía en Juan Calvino, hermanos, que cuando vayamos a escuchar la palabra de Dios, que la iglesia tiene la doble responsabilidad. Uno, que se debe predicar fielmente la palabra. Y el segundo, la iglesia debe recibir sinceramente la palabra de Dios. No sé cómo vinieron hoy, hermanos. Por eso debe haber una preparación antes de venir a escuchar la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes se acordaron a orar, hermanos, para que Dios les transforme su corazón y puedan llegar a esta iglesia a escuchar la palabra con esa sencillez de espíritu. Pero es importante, hermanos, la preparación para escuchar la palabra del Señor, para que no pase en vano, hermanos, sino que quede en nuestro corazón y podamos así, hermanos, llevarlo a la práctica, la enseñanza de la palabra de Dios.
El apóstol Pedro entonces nos exhorta a que busquemos constantemente la palabra, la enseñanza, la instrucción de la ley de nuestro Dios, expresada aquí en las Santas Escrituras. Otro principio de crecimiento, hermanos, que nos habla el apóstol Pedro, dice en el versículo, hermanos, en el versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay un fundamento, hermanos. El fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro habla de una piedra angular, o la piedra del ángulo. Ahí se sostiene la iglesia. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de acercarse a esa piedra, a esa roca. Acercándoos, dice la palabra de Dios, caminen hacia la piedra del ángulo. Acérquense. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, significa que la iglesia debe buscar siempre la comunión con su Señor. Buscar siempre esa comunión. Vivir, hermanos, siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede lograr esto, hermanos? Oyendo su voz. Así dice la palabra de Dios. Las ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Otra manera, hermanos, de lograr esto es seguir al pastor, seguir al Señor. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, dice nuestro Señor. Pero también otro muy importante es obedecer la voz de nuestro Señor. De esta manera tenemos comunión con Él, acercándonos a la piedra viva, nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo lo dice el apóstol Juan, hermanos. Ustedes conocen San Juan 15, cuando habla de esa comunión. San Juan, capítulo 15, lo ilustra, hermanos, nuestra comunión con Cristo, con la vid verdadera. Dice aquí: yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Una iglesia
separada de Cristo, nada puede hacer. Puede inventar muchas cosas, pero como escuchamos hoy, hermanos, en la exhortación, Dios sembró una viña y Dios espera frutos de esa viña. Pero cuando la viña, hermanos, se separa, entonces, ¿qué se encontró? Uvas silvestres. No el fruto que desea el Señor. Así entonces, la iglesia, cuando se separa de Cristo, hermanos, cosechará frutos que no son agradables delante de Dios. Por eso, hermanos, esta exhortación del apóstol, acercándoos a él piedra viva, significa que la iglesia debe vivir día tras día en comunión con su Señor. Una comunión íntima. Vivir siempre, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Esta es la enseñanza, hermanos, que recibió la iglesia de mano de los apóstoles. La iglesia apostólica recibió esta carta que estamos leyendo hoy. La iglesia la leyó frente a todos y los hermanos escucharon las enseñanzas del apóstol Pedro. 2000 años después, hermanos, esta enseñanza sigue vigente. La forma de practicar, hermanos, puede ser que cambie, pero los principios de la enseñanza permanecen. Y la iglesia, hermanos, debe observar siempre los principios de esta enseñanza. ¿Cómo aplicaríamos en este tiempo las enseñanzas de los apóstoles? La iglesia tiene una meta. Todos nosotros como iglesia, hermanos, la iglesia del Señor en general, hermanos, tiene una meta. Y nosotros somos parte de esa iglesia universal del Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir y de llevar a cabo nuestro trabajo para llegar hacia esa meta. ¿Cuál es la meta de la iglesia, hermanos? Uno de ellos es extender el reino de Dios en todo el mundo. Así dijo nuestro Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa es la meta de la iglesia: extender el reino de Dios, el Evangelio del Señor, a todos los rincones del mundo. Quizá no vamos a empacar nuestras maletas y vamos a Rusia, África, a predicar, porque allá también hay iglesias. Pero nosotros, como parte de la iglesia universal, aquí en este lugar donde estamos representando a esa iglesia. Y nosotros nos toca, hermanos, cumplir nuestra responsabilidad, nuestro deber como iglesia en este lugar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos predicado ya el Evangelio a todas las casas que nos rodean? Quizá no lo hemos hecho. Incluyendo en nuestra familia, a veces hay todavía gente que no han escuchado el Evangelio. Hermanos,
es nuestro deber de predicar el Evangelio, de hacer llegar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Esa es la meta de la iglesia, hermanos. Otra meta de la iglesia es traer a todos los elegidos para salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer? La iglesia del Señor tiene esa meta de llamar a los elegidos, a todos los elegidos para la salvación. Y la otra meta, hermanos, es que la iglesia debe colocarse ante el mundo como la comunidad modelo para todas las demás comunidades. Deberíamos ser como iglesia local, hermanos. Por ejemplo, aquí, en este lugar, deberíamos ser la estructura modelo para todas las demás estructuras, para las familias, para las escuelas, para otras sociedades que hay. Deberíamos ser nosotros el ejemplo. Somos, dice Jesús, la luz y la sal de la tierra. Pero esto es difícil. No es fácil, hermanos, ser estructura modelo. Pero debemos esforzarnos, hermanos, para que lo seamos. La iglesia, entonces, hermanos, tiene estas metas que cumplir. Y para alcanzar su meta, la iglesia debe tomar en cuenta 3 principios básicos y fundamentales para avanzar. La iglesia apostólica ya hizo lo suyo. Ahora nos corresponde a nosotros continuar el camino. Cada iglesia institucional representa la gran iglesia universal, donde Dios nos ha ubicado. Ahí también, hermanos, debemos servir al Señor. Betel le toca en este lugar. San Pablo le toca en aquel lugar. Getsemaní le toca allá. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Colocó a sus iglesias. Porque de esta manera hace presencia la iglesia universal en el mundo. ¿Cuáles son esos principios, hermanos, que debemos tomar en cuenta en este tiempo para nuestro crecimiento? En primer lugar, el principio de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y cuáles son nuestras metas que cumplir? Estas preguntas, hermanos, nos da a entender nuestro principio de identidad. Nuestra identidad cristiana hunde sus raíces en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Las Escrituras es la palabra de Dios y ella es nuestra norma de fe y práctica. La iglesia del Nuevo Testamento es la continuación o el cumplimiento de la iglesia histórica antigua del antiguo pacto. Somos, hermanos, como dice Gálatas, somos el remanente de Israel. Todas aquellas promesas que recibió Abraham nos pertenecen a nosotros. Es para la iglesia de hoy. Y Dios también, hermanos, en su iglesia en este tiempo,
está cumpliendo, hermanos, aquellas promesas que le prometió a su antiguo pueblo del antiguo pacto. La iglesia del antiguo pacto, hermanos, en la Biblia hebrea, llama al pueblo de Dios como Kaal Yahvé, que significa la congregación de Yahvé o de Jehová. Su equivalente en el griego, hermanos, como encontramos en las Escrituras, es la iglesia de Dios. Por lo tanto, la iglesia de este tiempo es el pueblo escogido de Yahvé, la nación santa, el real sacerdocio, como escuchamos en la palabra de Dios. ¿De dónde hemos venido entonces, hermanos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Hermanos, no somos diferentes de aquel pueblo de Dios en el antiguo pacto. Somos el pueblo de Dios, como nos demuestra las Escrituras, hermanos. Quiero leer algunos pasajes, por ejemplo, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, hermanos, cuando el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia, en el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia: mirad por vosotros. Vean, hermanos, primero tiene que cuidarse el obispo, el anciano, el diácono. Mirad por vosotros. Comienza contigo el cuidado. El cuidado tiene que comenzar con uno mismo. Y después dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, dice, la iglesia del Señor. Kaal Yahvé en el Antiguo Testamento. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. El pastor, los ancianos, los diáconos. Somos pastores de la iglesia del Señor. Dice aquí, hermanos, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, la iglesia del Señor, dice el apóstol. Otro pasaje, hermanos, encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Otra exhortación para los ancianos. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice: apacentad la grey de Dios. Este puñado de creyentes que tenemos aquí en Betel es la iglesia del Señor, es la grey de Dios, y los ancianos son exhortados a que cuiden de ella,
apacienten la iglesia del Señor. ¿Cómo deben hacerlo? No por fuerzas, dice, sino voluntariamente. No por fuerzas, sino voluntariamente, con ánimo pronto, con gozo hay que apacentar la iglesia del Señor. No sé si nuestros ancianos lo hacen así, pero dice que no debemos sentirnos obligados, aunque es nuestra obligación. Pero debemos hacerlo, hermanos, con ánimo pronto, con gozo. Sabemos, hermanos, que nuestro trabajo, como dice el Señor, no es en vano. También no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor, los ancianos, los diáconos, no son capataces de la iglesia, son pastores, son guiadores, son maestros, son instructores, que donde tienen que encaminar a la iglesia, hermanos. A veces hay pastores que pasan condenando a su iglesia, criticando a su iglesia, pero no se detiene a instruir a su iglesia. Hermanos, nosotros somos exhortados a apacentar la grey de Dios. Es aquí, hermanos, donde vemos una vez más que la iglesia necesita pastores, que esté al cuidado, al tanto de ella. Este es uno de los principios, hermanos, el principio de identidad. ¿Quiénes somos, hermanos? Somos la iglesia del Señor. Somos, hermanos, la congregación de Jehová. Otro principio, hermanos, que nos ayuda para nuestro crecimiento, hermanos, es el principio de solidaridad. Que debemos ser solidarios unos a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Pues con los dones que tenemos en la mano. Porque Dios ha bendecido su iglesia, hermanos, derramando dones en su iglesia. Y esos dones, hermanos, deben ser usados para la edificación de la iglesia. Por eso, cada creyente, hermanos, debe solidarizarse en el trabajo de la iglesia, en todos los programas que tenemos como iglesia local. Debemos participar, hermanos. En la Edad Media, hermanos, no participaba la iglesia. Los sacerdotes, hermanos, son los que hacían todo. Y cuando la iglesia iban al templo, simplemente llegaban como un espectador. Veía cómo se movía el sacerdote. Y cuando llegaba la hora de escuchar la palabra, pues tampoco entendían porque lo hacían en latín. De tal manera que lo único que veían y escuchaban, hermanos, pero no entendían qué es lo que estaban haciendo. Entonces la iglesia, hermanos, vivía sin frutos, sin instrucción. Pero después de la Reforma, nuevamente la iglesia tomó su participación, tanto en los cultos como en los servicios y en toda obra de la iglesia, hermanos.
Cuando yo leo la palabra, hermanos, por ejemplo, ahí vemos cómo cada creyente estaban involucrados en el trabajo de la iglesia, incluyendo mujeres. Se mencionan ahí. Y el apóstol Pablo dice, mis colaboradores. Se habla de Febe y de otras mujeres que han trabajado mucho, dice el apóstol, entre ustedes. A veces nos espantamos cuando las hermanas sirven en la iglesia. Pero yo estoy analizando en cada una de nuestras iglesias del presbiterio, hermanos. Tiene una participación la mujer. Chequen en nuestras escuelas dominicales. ¿Quiénes están instruyendo a nuestros niños? Allí está la participación de las hermanas. No sé por qué en algunas denominaciones, hermanos, las hermanas anhelan ser ministros o pastores o ancianos, cuando hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nos espantamos a veces con la participación de las hermanas? Esto no lo podemos detener, hermanos, porque es el Espíritu de Dios que va guiando su iglesia, como en aquellos tiempos de la iglesia apostólica. Estuvieron involucrados todos los creyentes en el trabajo de la iglesia. Ahí se ve la solidaridad, hermanos. En el trabajo, hermanos, en la evangelización, en la enseñanza, hermanos. Tal vez las hermanas en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, ellas instruían a sus hijos. Se menciona de Timoteo que recibió la enseñanza de parte de su madre, de parte de su abuela. Entonces allí encontramos, hermanos, también esa parte, cómo trabaja la iglesia de Dios en la historia. Pero hay otras cosas, hermanos, que nos enseña la palabra del Señor. Es que la iglesia debe poner sus dones para el servicio de la comunidad. Dones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Miren, hermanos, en la iglesia San Pablo, cada año le damos mantenimiento a nuestro templo. Y nos involucramos todo. El que es plomero, pues tiene que checar todo lo que es la plomería del templo. El que es electricista, también checar las lámparas, los apagadores, todo lo que es la electricidad. Pues el que sabe pintar también tiene que conducir a los que van a pintar el templo. Y el albañil también checando ahí, resanando las paredes, arreglando. Pero todos estamos involucrados en el trabajo. Y se ve bonito. Trabajando la iglesia para mejorar la casa del Señor. Y si esto, hermanos, ponemos también en práctica en el trabajo evangelístico, hermanos, avanzaríamos más, hermanos, no para llenar nuestro templo, sino para cumplir nuestra meta de llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Por eso es bueno, hermanos, que cada creyente se solidarice en el trabajo de la iglesia. El principio de solidaridad nos ayuda, hermanos, en el crecimiento de la iglesia. Por último, un principio más, es el principio de servicio.
hemos hablado de los dones que debemos poner al servicio de la iglesia. Pero también, hermanos, en la Escritura se menciona lo que es la diaconía. Diaconía, diácono significa servicio, servir. Cada uno de nosotros, hermanos, somos diáconos. No nos estamos refiriendo a los oficiales, sino a nuestro servicio, a nuestro llamado para servir, hermanos, como creyentes de la iglesia del Señor. No debemos rehusarnos, hermanos. No debemos, hermanos, esconder nuestros talentos, nuestros dones, como aquel que recibió un talento y escondió, porque tenía miedo. Hermanos, sirvamos al Señor, sirvamos a la iglesia, sirvamos a nuestro prójimo con nuestros dones. Y esto, hermanos, nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios, y como iglesia del Señor debemos tomar en cuenta para que avancemos a nuestra meta de llevar el evangelio del reino de Dios, de atraer a todos aquellos elegidos a la salvación, pero también de ser ejemplos ante la comunidad que nos rodea. Es nuestra meta, hermanos. Todos somos siervos de Dios. Sirvamos a la iglesia del Señor con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. No digamos que lo hagan ellos, sino debemos preguntarnos: ¿cuál es mi participación en la iglesia del Señor? Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en este día, porque tu palabra es tan clara, Señor. La dirección que nos da, la exhortación, sirve para nuestra edificación. Ayúdanos, pues, Señor, que en cada uno de nosotros exista ese espíritu de servicio, de obediencia, Señor, a tu palabra. Y, Señor, nos podamos involucrarnos al trabajo de tu iglesia, Señor. Así te lo rogamos, que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija cada día en nuestra vida eclesiástica. En el nombre del Señor te damos gracias. Amén.